Buenas, soy Axel. Yo la reacción al capítulo número 8 y final de Ark Knights, Remake Senso, o mejor conocido como Ark Knights, Preludio del Amanecer. Y bueno, en el episodio anterior las cosas pues habían terminado de una mala manera. En un principio vemos como pues Misha termina despertando del lado de Reunion y pues termina conociendo, o sea que realmente, bueno, al menos de primera instancia pues no parece tan mala gente. Terminan pues siendo ahí amables con ella, se termina reuniendo pues con un viejo conocido, nuestro querido Alex creo que se llamaba, cuyo bueno ahora nombre dentro de reunión pues es el Skull Shatter. Vemos que obviamente pues está demasiado adoctrinado, o sea, dentro de este equipo, mencionando, o sea, como pues básicamente pues tiene este odio contra Rhodes, llamándolos traidores, mencionándose que pues no, o sea, no hay forma pues de platicar con, o sea, de hablar con ellos, cuando realmente pues son ellos los que no, o sea, no están aceptando pues ninguna forma de comunicación. Poco a poco nuestra querida Misha pues se va dando cuenta, o sea, sí, de que pues también Reunion pues ahí tiene sus propios conflictillos, también sus propios problemillas, pero intenta todavía pues mantener la confianza en Rhodes, creyendo, o sea, de que estos pues jamás tomarían una vida pues en pos, de su lucha. Mientras tanto, Skull Shatter pues intenta ahí entrenar un poquito a Misha en, bueno, en las artes, bueno, que tienen pues todos los que tienen horeopatía, aparentemente pues teniendo habilidades similares junto con ella. Cuando de repente son encontrados por Rhodes, vemos como pues se suscita pues el enfrentamiento pues ya entre ellos, o sea, para poder rescatar a nuestra querida chica. Vemos ahí pues cómo están peleando. W termina apareciendo junto con Skull Shatter, mencionándose que para obtener la victoria sobre Rhodes, al menos pues en este enfrentamiento, pues tienen que ir directo al cabecilla, digamos al estrategista, al que está pues ahí eh, generando pues todo, o sea, toda la, bueno, el personaje importante, por así decirlo, que es obviamente pues nuestro querido doctor. Así que mientras pues los demás sirven ahí como pues una especie de distracción, Skull Shatter rápidamente se abalanza contra nuestro querido protagonista. Justamente pues es protegido por esta tipa de Lunkman, creo que era. Lamentablemente pues no pudiendo detenerlo, ya que pues este tipo pues está bastante comprometido con la causa de Reunion, que incluso pues vemos como pues intenta inmolarse junto con el querido doctor. Lamentablemente o de buena manera, o sea, depende de cómo se vea. Vemos como pues Amiya al ver pues la escena termina pues liberando sus poderes, matando en el proceso pues a Skull Shatterer, pero con ello pues salvando la vida de el querido doctor. Lamentablemente esto es presenciado por la misma Misha, que no solamente, o sea, ve que Rose pues termina matando a gente, sino que precisamente esa gente pues fue su querido, o sea, su querido compañero, su querido amigo de la infancia, y aparte de eso quien lo terminó matando pues fue la mismísima Amiya. Después de todo esto, quedando pues todos en shock, vemos cómo pues terminan realizando una retirada estratégica por el momento, pero lamentablemente pues dejando ahí a una querida Misha pues un poco conflictuada con todo lo que había pasado. Así que vamos a ver qué desenlace va a tener toda esta situación. La verdad es que la verdad es que quisiera que tuviera un final feliz, que rescaten a Misha, que le hicieran entender ahí pues la situación, pero lamentablemente en este ámbito de la guerra y situaciones crueles, muchos malentendidos terminan surgiendo, esta cadena pues de odio, o sea, se sigue perpetuando, es algo bastante difícil, o sea, de terminar, así que no creo que haya pues un desenlace pues feliz
para, al menos por el momento, para ninguno de los bandos. Como digo, es posiblemente Misha termine ahí aceptando pues el adoctrinamiento pues de Reunion, pero después posiblemente, o sea, se termine convirtiendo pues en un ente ahí en solitario. Pero ya veremos qué termina sucediendo con nuestra querida chica, con toda la situación de Rhodes, el doctor y nuestra querida Amiya. Así que ya nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Muy duro el final para este preludio. La verdad es que no me esperaba pues acerca, o sea, lo de Misha. De hecho tuve que reverme la escena, o sea, porque yo había entendido, o sea, que Misha pues había quedado inconsciente y pues ya la habían logrado capturar. Pero todos estaban actuando, o sea, como si la chica pues hubiera muerto, así que tuve que verme, o sea, la escena de nuevo y parece ser que sí, que efectivamente pues al final Misha fue asesinada por Shen. Aunque me hubiera gustado, aparentemente, o sea, parece ser que la traición, me hubiera gustado que hubieran mostrado ahí un poco de sangrita ahí fluyendo de Misha, o sea, para poder hacer más entendible la escena. Pero bueno, ya dejando pues esa parte para el final, hablemos justamente de lo acontecido pues ya al principio del episodio, donde en un inicio vemos como pues Amiya pues está ahí un poco choqueada por haberle arrebatado pues la vida a alguien. Pero vemos como pues se termina mentalizando, o sea, mencionando, o sea, que pues ella es capaz de hacer todo, o sea, para proteger pues a el doctor. Simplemente pues no quería que el doctor pues terminara viendo pues esa faceta de ella. Pero al final pues el doctor, o sea, como buen protagonista, simplemente pues le termina agradeciendo, o sea, por haberle salvado la vida y pues obviamente pues haciendo que no se preocupara pues tanto por ese, por esas cosas. Lamentablemente vemos como pues al final hace acto de presencia, vemos como pues le termina ahí dejando pues un comunicador para que hablara con la mismísima Misha, quien le termina revelando pues a Milla el hecho de que la persona que mató pues era justamente su hermano. Ya decía yo, ya decía yo, o sea, que debía haber una relación más cercana, o sea, para la manera, o sea, del aprecio, o sea, que se tenían pues entre ambos. Parece ser que literalmente pues era su hermanito. Aquí nos cuentan pues la historia, o sea, como pues cuando vinieron ahí por los infectados, ahí se llevaron a su hermano. Ella simplemente pues se ocultó, escuchando pues los gritos de este mismo. Y es por eso, o sea, que en el capítulo anterior, o sea, se termina disculpando debido pues a ese hecho. Y vemos como pues el hermano pues obviamente no termina pues culpándole de nada, o sea, mencionando pues que eran obviamente pues niños. Pero obviamente pues eso, o sea, abandonar ahí a un familiar, a alguien cercano a ti, de esa manera pues obviamente te termina afectando de cierta manera. Y después de que Amiya pues terminara matando precisamente pues a su hermano, básicamente pues termina despertando, bueno, su lado, o sea, esta ideología acerca de cómo pues quiere, o sea, después de sentir pues este dolor, quiere que el mundo pues precisamente también sienta este dolor, el dolor pues de todos los infectados, o sea, que han estado sufriendo pues por todo este tiempo, o sea, de lo que habían estado pues haciendo. Así que efectivamente, o sea, como pues intuí, al final esta Misha se termina pues pasando para el lado
de reunión. Obviamente pues estas palabras se terminan choqueando bastante a Milla. Vemos como pues ahí empieza a dudar de las cosas, hasta que Shen pues le hace ver, o sea, que pues se concentre. Obviamente pues ella es la líder y no tiene tiempo pues para obviamente dudar. Mencionando, o sea, que bueno, ellas van a seguir pues con su objetivo pues de ir tras Misha, y que obviamente pues Rose tiene ahí el mismo objetivo, así que pues ahí les estarán esperando pues para el trabajo ahí en conjunto. Finalmente sabemos cómo pues se da ahí el intento pues de acercarse a Misha. A Milla pues termina recuperándose, mencionando, bueno, tal vez si le explico las cosas a Misha y le digo, yo antes era como tú, todo se resolverá de una buena manera, y Misha pues al final pues podrá llegar a entenderlo. Simplemente pues ahí hay que comunicarse. Lamentablemente, como vemos, pues esto no tiene un buen resultado. Aunque la verdad, yo diría que sí lo hubiera tenido, o sea, sinceramente. Ya que vemos, bueno, se empiezan a enfrentar entre ellos, nos dan a entender, o sea, que a diferencia de Rose, o sea, esa era algo que, o sea, me intrigaba, o sea, desde que mencionaron que Rose no mata, me intrigaba entonces, o sea, que o sea, ¿qué hacen? Cuando tienen que luchar, o sea, los ambos, o sea, ambos grupos. Y no, o sea, aparentemente, o sea, el único que no, entre comillas, mata, pues es el mismísimo Rhodes. Todos los demás parece ser que pues ahí tienen la política de que, bueno, si tienen que matar, pues lo van a hacer, o sea, como pues por ejemplo Lugmen. Eh, pero parece ser que pues también, o sea, si pueden evitar matar, o sea, también pues lo van a hacer, lo cual pues es algo positivo. Pero bueno, vemos cómo pues ahí empieza el enfrentamiento, se terminan perdiendo más vidas. Vemos también esta conversación de Misha con W, que Misha pues simplemente, obviamente pues no quiere seguir pues con esta batalla, al menos pues en ese momento, pero W pues le hace ver el hecho de que, bueno, mira, o sea, han muerto varias gentes, especialmente pues también tu querido hermanito, así que, o sea, si simplemente pues te quedas ahí sin hacer nada, o sea, sus vidas pues se habrán perdido en vano. Molestándose Misha por esto y mencionándose que obviamente pues el nombre de Skull Shatterer obviamente pues o sea, no ha muerto, o sea que va a seguir con vida. Vemos como pues ella prácticamente pues termina tomando este manto. Vemos que tras su aparición, o sea, el Mundo Debilitado Reunion comienza pues ahí a tener un poquillo más de esperanza. Y aquí me da mucha tristeza, o sea, tengo que admitir que Reunion me da bastante tristeza. Ya que en un principio, o sea, simplemente pues te lo muestran ahí como un grupo ahí desalmado, especialmente, o sea, con la presencia de Mephisto, no dio una muy buena primera impresión, o sea, de Reunion, y tampoco pues de Talula. O sea, los hacían ver demasiado, o sea, demasiado descorazonados, que solo querían ahí ver el mundo arder. Pero aquí te das cuenta, o sea, que el grupo de Reunion, o sea, son personas, o sea, también son personas pues que están buscando pues ahí su lugar en el mundo. Obviamente, o sea, han sufrido demasiada discriminación, demasiados ahí situaciones de traumas y todo esto, así que pues se entiende, o sea, se entiende el por qué ellos pues buscan ahí, como mencionan, una esperanza pues en esta lucha, o sea, para tener ahí un lugar en que los infectados pues puedan llegar a vivir sin sufrimiento, y por eso se entiende pues todo ese dolor, todo ese rencor, o sea, que quieren desbocar ahí en los demás, pero obviamente pues no es la manera correcta de manejar las cosas. Eh, y bueno, precisamente vengo con esto, o sea, debido a la presencia pues de Misha, o sea, con el traje de Skull Shatterer, porque te das cuenta, o sea, que realmente, o sea, le tenían aprecio a su líder. Ahí tenían ahí la esperanza pues puesta en este personaje.
Lo cual me parece curioso porque los demás miembros, como digo, de Reunion, bueno, los mandamases, o sea, que nos han mostrado, realmente, o sea, no te los han mostrado bastante empáticos, al menos Skull Shadow pues lo entendías porque era el que se veía más comprometido pues con la causa, o sea, realmente se veía ahí que estaba ahí pues con todo el adoctrinamiento. O sea, pero por ejemplo, o sea, o sea, tú ves a Mephisto, tú ves a Fausto, o sea, no te parecen, o sea, no te parecen libertadores de, o sea, de los, o sea, de los oprimidos, de los infectados. Tampoco Talula, simplemente, o sea, Talula se muestra ahí como, bueno, a destruir cosillas y ya. W también ahí andando a su bola, o sea, más que nada, o sea, pareciera que W va, o sea, simplemente pues está, está en reunión porque sí, o sea, no se ve como que realmente tan comprometida con la causa. Les digo, lo único que se mostraba comprometido ahí era el mismísimo Skull Shatterer. Pero bueno, probablemente pues todavía nos falte un poquito más de contexto acerca de los demás miembros de Reunion para que entendamos, o sea, sus motivaciones, o sea, dentro de este grupo. Lo que puedo decir es que definitivamente, o sea, se nota que Mephisto, o sea, no le importa nada, nada de toda esta situación de Reunion seguramente. Como digo, se ve como el típico personaje, o sea, que le gusta más que nada pues el mundo arder, y obviamente pues estar del lado de Reunion pues le da un puesto privilegiado pues para poder observar esto. Pero bueno, ya después de todo esto, de que Misha pues hiciera acto de presencia y pues diera básicamente pues la orden ahí de retirada estratégica, vemos como pues se termina topando con la mismísima Amiya, quien intenta pues ahí dialogar con ella, mencionándole, bueno, yo antes era como tú. Vemos como pues ahí se terminan apuntando ahí Misha con su, o sea, con su lanzagranadas y Amiya pues ahí intentando utilizar pues sus artes, viendo que están a punto pues de dispararse las unas a las otras, ahí gritándole, o sea, Amiya pues que actúe rápido, lo cual pues al final no termina sucediendo. Amiya pues al final termina dudando, termina bajando su mano, y posiblemente, o sea, también, o sea, vemos como Misha pues también estaba dudando en ese momento. Lamentablemente aquí es cuando vemos que Shen pues se abalanza contra ella. Como digo, o sea, más que nada parecía que solamente la había golpeado, o sea, para dejarla inconsciente en el estómago. Porque cuando te muestran ahí que se está viendo ahí el cuerpo, o sea, no te muestran ninguna, ninguna herida, o sea, al menos no una herida, o sea, que yo vea en ese momento. Pero lamentablemente pues después de eso nuestra querida chica pues termina, o sea, ni siquiera una gota de sangre. Por eso les digo, o sea, que no entendía qué realmente había pasado con, o sea, con esta, o sea, con esta chica. Pero bueno, al final pues Misha cae. Vemos como pues obviamente Amiya pues está ahí bastante frustrada, o sea, por la muerte de esta, o sea, de esta chica, al no haber podido salvarla. Vemos como Shen, como siempre, ahí termina reganando a Milla, mencionándole, o sea, de que no dude, o sea, que las dudas, o sea el momento de duda, o sea, puede hacer un cambio en la batalla, pues bastante drástico. Y que pues tiene obviamente como líder pues bastante responsabilidad, o sea, acerca de ello, o sea, un líder pues como se dice, o sea, no tiene permitido dudar, o al menos no mostrar sus dudas, o sea, frente a otros. Y como digo, entiendo esto de esta parte de Shen, porque es cierto, o sea, imagínate tener ahí a un presidente, o sea, verlo todo duditativo, pues acerca de las cosas, no estando seguro, o sea, de cómo pues manejar al país, y obviamente pues uno se va a asustar, o miembros ahí o sea, de cargos ahí importantes, o sea, teniendo dudas, obviamente pues ahí uno pierde la confianza pues en estas personas. Por eso pues alguien ahí o sea, con un puesto de liderazgo, o sea, no tiene permitido, o sea, mostrar
esas dudas. O sea, en esa parte pues entiendo el punto de Shen. O sea, pero lo que me fastidia es la forma en que se lo dice. La forma, o sea, tan golpeado. Como digo, o sea, a mí nunca me ha gustado ese tipo de cosas, la verdad. Pero bueno. Eh, lo que más me da risa es que al final, después de regañarla y todo, me gusta como le dice, bueno, usted, o sea, Rose no mata, Rose salva a todos, ese es tu camino. Sigue tu camino, no dejes que nadie te diga cómo es. O sea, es que no entiendo la verdad a Shen. O sea, después de darle todo ese sermón de tal, o sea, entiendo que una cosa tampoco quita la otra, pero es bastante gracioso, o sea, pensarlo de esa manera. O sea, en un momento le está gritoneando ahí por hacer las cosas, o sea, tal, y al otro él le dice, haz las cosas, o sea, como eres tú. Pero bueno. Al final todo termina, aparentemente pues terminan ahí llevándose a lo... Ya no supe si escaparon o no, o si hubo gente que pudo escapar, porque al final parece ser que pues capturaron a todos los ahí de Reunion. Obviamente, o sea, W pues ahí sigue su caminillo. Los demás de Reunion también pues siguen ahí, o sea, todavía los mandamases ahí siguen en libertad. Vemos como pues al final, como digo, Shen pues le da este consejo a Milla acerca de cómo, o sea, si se va a llevar la máscara al final pues va a tener todo, o sea, toda su habitación llena de máscaras, porque pues así es la guerra en esta situación, o sea, siempre va a haber lamentablemente pues muertes, pérdidas, dentro pues de toda dentro de toda pues esta lucha. Y esta es la parte, o sea, que me gusta mucho de Ark Knights, o sea, que te muestren o sea, ese aspecto crudo, o sea, de la guerra, porque en muchos animes, o sea, cuando te muestran ahí guerras, vemos como pues con el poder de la amistad ahí confiando en otros, o sea, los protagonistas siempre siguen adelante, logran evangelizar el enemigo y todo resulta pues bastante feliz para todos, pero obviamente pues en la vida real pues eso no es así. En la vida real pueden pasar pues este tipo de cosas, que aunque vemos que Misha pues también ahí tenía sus dudas, había elegido pues ya el bando de Reunion y ya iba a seguir pues ese camino, al menos hasta el momento, o sea, que pudieran llegar a hablar con ella. Pero bueno, ya al final, o sea, vemos como pues Amiya se encuentra pues un poco duditativa acerca de todo esto, o sea, queriendo pues seguir ese camino, o sea, de salvarlos a todos, evitar pues la mayor cantidad de muertes obviamente posibles. Pero obviamente, o sea, mencionarles, o sea, ¿quién va a confiar en alguien que te diga, vamos, este camino es el correcto, no mates a nadie, sigue todo feliz y al final pues todo resultará bien y de repente, ¡pum!, terminan matando pues a medio, o sea, medio equipo. Obviamente, o sea, en este mundo cruel pues es difícil creer en ese aspecto tan brillante de solución. Es por eso que Amiya pues al final también comienza pues a tener dudas pues acerca de eso, pero afortunadamente para eso se encuentra el doctor, mencionándole como pues cuando él despertó a Amiya pues fue una luz para él, y como pues él decidió, o sea, seguir el camino pues de la mismísima Misha, y él no se arrepiente pues obviamente de ello. Y gracias a estas palabras vemos cómo pues le sirven ahí de apoyo para que nuestra querida Amiya pues no se termine desviando de este camino. Prácticamente pues con esto terminando este preludio en el amanecer. Bastante bonito, especialmente así con la confirmación pues de aparentemente una nueva temporada, el Perish in Frost, ¿verdad? Era que vendría siendo algo como perecer en el frío, sí, algo así, en el hielo, perecer en el congelamiento o algo por el estilo, vendría siendo algo por el estilo. Así que
A no ser, a no ser que sea metafórico, o sea, el siguiente arco aparentemente pues debería ser en una zona de nieve. Al menos por lo que, o sea, al menos por lo que se menciona el título. Interesante la verdad. Suena muy crudo, sigue sonando muy crudo la verdad, eso de perecer en el hielo. Pero bueno, ya veremos cómo pues se terminan pues desarrollando las cosas más adelante. Es que decir que fue un buen final, bueno, al menos para esta parte, o sea, de todo lo de Misha. Con ese final pues bueno, no podría decir agridulce porque tampoco es que fuera agridulce, sino un final pues un poquito agrio dentro de todo, o sea, porque al final pues no pudieron conseguir el objetivo. Es cierto que sobrevivieron pues ahí todo el grupo de El Bien, eh, pero bueno, al final pues el objetivo era rescatar a Misha y protegerla, y al final pues no se pudo lamentablemente. Pero bueno, ya hablando del anime en general, primero pues hablando de los personajes, el problema, o sea, que yo le veo a este tipo de historias, o sea, basada pues obviamente en un juego de móvil, es que estos pues tienen un montón de personajes, y obviamente, o sea, no te puedes llegar a centrar pues en todos ellos. Obviamente, o sea, estos juegos, o sea, para profundizar en los personajes, o sea, muchas veces no ves la historia de los mismos, o sea, dentro de la historia principal, y básicamente pues son cosas, o sea, cosas aparte, lo cual pues hace parecer a veces dentro de la historia, o sea, que los personajes pues no tienen mucho contexto, y es lo que básicamente me ha pasado, o sea, con la gran mayoría de los personajes en esta historia, a excepción obviamente de los principales. Los únicos personajes, o sea, con los cuales pues ahí logré empatizar y me lograron agradar bastante, obviamente pues fue el doctor, o sea, con toda esta situación de la amnesia, sus super estrategias ahí, la verdad es que me parece pues bastante interesante ahí, aunque me hubiera gustado pues conocer un poco más del personaje. A Milla, obviamente pues al tenerla el más tiempo en pantalla y prácticamente pues ser de las protagonistas principales, la vas conociendo mejor, sus ideales, su forma de ser. La verdad es que pues te encariñas pues con la querida chica, y entiendes pues ahí sus motivaciones. Misha, el Misha también pues terminó agradándome como personaje. El típico personaje pues ahí con dualidad, el cual pues es el centro, o sea, el cual sirve pues para mostrarte lo fácil, o sea, que puede llegar a ser caer de un lado y del otro, dependiendo pues de las circunstancias. Así que también Misha bastante buen personaje pues dentro de todo. Y aunque no me guste la verdad, y aunque no me agrade, bueno, aunque no me agrade el personaje, hay que decir que también Shen me ha parecido un buen personaje. Realmente pues entiendes, o sea, el porqué de sus acciones. Puedes estar de acuerdo, perdón, con ella o no, pero al final pues entiendes, o sea, sus motivaciones, el camino, o sea, que ha decidido pues ella elegir, y qué es lo que la motiva, en este caso pues proteger obviamente pues a Lugmen. Y creo que de ahí, o sea, serían los únicos personajes pues que al final pues me terminaron o sea, logré empatizar pues básicamente con ellos. Como digo, o sea, tengo un problema con Reunion, y es que me falta mucho contexto, bueno, a excepción de Skull Shaderer. La verdad es que también me pareció un buen personaje pues dentro de este arco de Misha. Pero por ejemplo, W me falta muchísimo contexto. Mephisto, Fausto, Talula, y la cazadora de coronas, la Crown Slayer, también, o sea, me imagino, o sea, obviamente dentro de la historia tendrán ahí su historia, su profundidad, pero ahorita pues no sabemos absolutamente nada de ellos, ni qué es lo que están buscando, lo cual pues demerita mucho a estos personajes.
Pero al menos en el contexto, o sea, de Reunion en general, pues muy bien logrado, la verdad, pues entiendes ahí las motivaciones, o sea, que mueven pues a este grupo y el por qué, o sea, terminan pues creando esta situación de guerra. Y bueno, creo que nada más, como digo, o sea, el montón de personajes extras, o sea, que terminaron ahí apareciendo, nada más pues para rellenar. Por ejemplo, pues la güerita, o sea, del principio. La otra compañera de Amilla, o sea, que ya no volvimos a ver. Por ejemplo, el grupo este de Black Steel, creo que era. La zorrita y la otra draconiana, creo que era. Luego el otro grupo de Exusai, la Angelita, o sea, con Texas también ahí. ¿Qué más? Bueno, también el grupo pues ahí de Lugmen. Bastante, o sea, digo, personajes bastante interesantes, pero que obviamente pues falta mucho contexto, o sea, para poder llegar a relacionarte pues más con ellos. La razón, o sea, por la que al final, o sea, termina gustándote más este anime es entender el contexto pues del mundo, o sea, realmente empatizas más que con los personajes ahí secundarios, es el contexto, o sea, del mundo, que me parece muy interesante toda esta lucha entre infectados, no infectados, y bueno, todo este embrollo ahí sociopolítico, o sea, que ha surgido debido pues a toda esta situación. También las calamidades ahí que vienen con o sea, del cielo ahí, todo el problema pues con la aureopatía también bastante interesante. La verdad, como digo, si te dan ganas de terminar pues jugar el juego y leyendo la historia, o sea, no simplemente pues ahí a waifus y ya. De hecho, más que por las waifus, realmente, o sea, me quiero jugar el juego por la misma historia, porque como digo, o sea, realmente los diseños de los personajes no me terminan pues terminando de convencer, a excepción pues de Amilla, el doctor y Skullshader. La verdad es que el trajecillo, la chaqueta esta con la máscara de Skullshader también queda bastante bien. De hecho, podría decir que todo el traje de Reunion, o sea, creo que me termina gustando más o sea, que el de Rose, la verdad. Pero bueno, pasando, bueno, a la banda sonora, espectacular, la verdad, muy buena. Ahí, o sea, los momentos ahí de piquismo, de tensión. Probablemente mi única pega sería la música triste. O sea, creo que sí le faltaron ahí o sea, que realmente pues te llegaran ahí a los sentimientos, o sea, de tristeza. Especialmente pues para estos últimos episodios, especialmente pues ahí con la muerte de Misha hubiera quedado bastante bien. Pero aún así, como digo, la banda sonora pues estuvo muy bien. Hablando de el opening y el ending, como digo, o sea, el opening me parece de lo mejor, más que nada de lo mejor de esta temporada incluso. Reona, o sea, tiene bastante buena voz, sin lugar a dudas. Y como digo, o sea, el opening pues logra transmitirte todo ese sentimiento, o sea, de la guerra, el dolor ahí, las frustraciones, ese camino pues pedregoso, o sea, por el cual pues uno tiene que andar a través pues de ello, pero al final pues dándote pues ese sentimiento todavía pues de esperanza. Así que al opening pues lo seguiré dejando pues en 4 estrellas y media de 5. Basando el ending, como digo, es el que menos me terminó de gustar. Eh, o sea, la canción es decente, puedo llegar a decirlo, pero ese estilo pop no me terminó de llegar a gustar. La secuencia de animación pues típica pues de un ending, mostrándote pues ahí nada más a los personajes, aunque con una animación bastante bonita, hay que decirlo, pero lo terminaré dejando. hmm, es que la verdad es que les digo, no me terminó de llegar a convencer, así que lo dejaré en 2 estrellas de 5.
La animación, como digo, espectacular. Siempre le meten mucho presupuesto a a este tipo de animaciones basados en gachas, obviamente porque el dinero viene de ahí o sea, de los fans, así que pues tienen que invertir pues buen presupuesto para al menos sacar pues algo de buena calidad, así que bastante bien. Ya en general creo que le terminaré dando a este anime 3 estrellas y media de 5. Me ha gustado bastante, pero hay que decir que hay muchas veces, o sea, que la historia pues se siente muy lenta. O no sé si sea yo, pero sí he llegado a sentir partes muy lentas. O sea, mucho de lo de Misha, o sea, se pudo haber comprimido bastante más. Todo el escape ahí también. O sea, desde que encuentran al doctor hasta que logran salir de Chernobyl, creo que también pudo haberse ahí reducido bastante. O sea, hay muchos, al menos yo, como digo, o sea, siento que hay muchos espacios muertos. Eh, y pues se entiende, o sea, porque dentro del juego, obviamente, o sea, ahí meten pues batallas entre medio y todas esas batallas entre medio pues eso son encontrarse con enemigos y obviamente, o sea, adaptar eso en un anime pues es bastante complicado, o sea, por eso a veces pues retiran la mayoría pues de esas batallas de entremedios, dejan pues las que podrían considerar ahí como que medio justificadas dentro o sea, de la historia del anime, pero gracias a eso pues a veces pues se llega a sentir o sea, esos tiempos muertos, o sea, dentro de todo. Aunque hay que decir, o sea, que a diferencia, o sea, tengo que compararlo con otros, o sea, con otras adaptaciones de gacha, aunque no quiera. Por ejemplo, o sea, Princess Connect, que Princess Connect maneja las cosas de diferente manera, o sea, porque ahí como te va presentando en cada capítulo, o sea, bastantes personajes, eh, o sea, siempre pues hay algo que estar viendo, hay personajes pues a los cuales pues hay estar viendo pues interaccionar, que es la ventaja, o sea, que tiene Princess Connect, aunque también gracias a ello dejan mucho de lado pues la historia principal y a veces pues eh, termina desviándose mucho. En el caso de Azur Lane, creo que aquí el problema que tuvo Azur Lane fue haber quitado, o sea, es que la verdad es que al final les digo, no sé si intentaron adaptar el juego, ¿no? Pero me imagino que no, o sea, porque no aparece el comandante y el comandante pues es básicamente como el doctor en ese, en ese juego. Creo que fue ese el error, o sea, no haber intentado pues adaptar ahí, o sea, el juego como se debía, colocando pues obviamente al comandante ahí relacionándose, o sea, con todas las barquitas. Hubiera estado interesante la verdad, y ir siguiendo pues la historia. Que también, o sea, tiene el mismo problema que le digo que encuentro aquí en Arknights, y es el hecho, o sea, que se siente muy alargada también pues algunas situaciones. Pero bueno, como digo, 3 estrellas y media de 5, o sea, con mucho potencial, la verdad, para llegar a las 4. Pero bueno, para eso pues habrá que seguir viendo pues ahí la siguiente temporada. A ver qué es lo que nos termina presentando, a ver si el mundo pues sigue siendo igual de cruel, o las cosas pues empiezan a mejorar un poco y al final pues se consigue el deseo, que es, bueno, básicamente pues tener ahí un mundo sin conflictos. Pero bueno, ya con esto pues creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y el anime en general, y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.